Continuamos con más en la revista para hablar de la situación jurídica de Branko Marinkovic en el marco del caso terrorismo. Nos acompaña el doctor Julio Egues, que es presidente del Colegio de Abogados. Muy buenos días. Bienvenido a la revista. Ayer el expresidente cívico mostraba un documento que decía que por fin le daba la libertad después de tantos años de persecución política. ¿A qué se refería? Bueno, nosotros primero hemos visto con mucha preocupación estos 10 años de procesos ilegales, injustos, persecución indebida, juzgamientos indebidos. Un proceso que nace con un ajusticiamiento extrajudicial de varias personas en el Hotel Las Américas y luego después de 10 años el mismo gobierno que era la víctima decide retirar su acusación. Y eso, en ese retiro de acusación, la víctima dice que los delitos que se investigaron, por los cuales se juzgaron, no existieron. Pero ¿qué pasa con la acusación fiscal? Es lo que están esperando los otros acusados en el caso. Sí, lo que pasa es que cuando la víctima dice que tales delitos no existieron, entonces todo se vuelve ilegal. Todo se vuelve ilegal y es lo que ha pasado en el presente caso. Es decir, la víctima retira su acusación y dice: yo retiro todos los cargos en contra de estas personas porque los delitos no existieron. Entonces, ¿cómo va a continuar el Ministerio Público sosteniendo algo que la víctima ha negado? Pero es un documento necesario para el proceso. Claro que sí. Sí falta eso. Claro que sí. El Ministerio Público tenía 48 horas anterior semana que nosotros le dimos para que retiren su acusación ante tal evidencia de que los delitos han sido retirados por parte de la víctima. Y no lo han hecho. Por esa razón, el día de ayer nosotros hemos formalizado una denuncia en contra de las principales autoridades del Ministerio Público por resoluciones contrarias a la Constitución y además por incumplimiento de deberes. ¿Por qué? Porque esa acusación se vuelve una acusación ilegal, una acusación inconstitucional y un incumplimiento de deberes, porque los fiscales automáticamente, el ministro retira su acusación, ellos debieron haber hecho lo mismo. Ayer supuestamente iba a pasar eso, pero finalmente se suspendió el juicio porque no se presentó el juez Sixto Fernández y se ha pospuesto para esta mañana. Hoy hay la confirmación de que sí se va a presentar este documento, este retiro de la denuncia fiscal. Ojalá sea así, porque de no ser así, los fiscales lo único que están haciendo es acarreando ascuas sobre su cabeza y responsabilidades penales y civiles, porque no se puede continuar, reitero, con una acusación en la que la víctima ya ha retirado los cargos. ¿Y qué hay que hacer después? Bueno, ¿cuáles son los pasos, los procedimientos que quedan? Inmediatamente los fiscales presenten el retiro de su acusación, el juez debe dictar una resolución anulando todo el proceso desde la denuncia hasta el estado actual y dejando sin efecto todas las medidas cautelares jurisdiccionales, como son las sentencias inclusive que se han dictado anteriormente en contra de otros procesados por lo mismo, deben ser declaradas nulas. Todo es nulo y dejar sin efecto todas las medidas cautelares. ¿Y por qué? Bueno, debería ser para los 39. ¿Todos Sí, al mismo para tiempo, todos los involucrados en este proceso. Cada uno tiene que hacer sus propias gestiones de aquí en adelante? Lo que no entiendo es cuál es el documento de sobreseimiento que recibió Branko Marinkovic. No entiendo, debe ser seguramente... ¿Es por otros casos? Debe ser por otros casos, no tengo conocimiento, pero en este caso específico lo que corresponde es que el Ministerio Público retire su acusación. Bien. Y el juez tiene que dictar una resolución inmediatamente, como decimos los abogados, sobre tablas, declarando la nulidad del proceso, de todo lo actuado, hasta el vicio más antiguo, que es hasta la denuncia, inclusive, y dejar sin efecto todas las medidas jurisdiccionales. Juan Lanchipa está en la mira y es el fiscal general del Estado. ¿Podría tener procesos en su contra? Claro, él es uno de los incluidos en nuestra denuncia, porque él, como cabeza del Ministerio Público, es cabalmente quien dirige al fiscal general de La Paz, para que el fiscal general de La Paz asigne los dos fiscales que están a cargo de esta acusación, y los fiscales, bueno, pues esa responsabilidad jerárquica, así como la tiene el Ministerio Público, también por la posición de garante, también responde el fiscal general y responde el fiscal departamental de la Ciudad de La Paz. ¿Y el juez Sixto Fernández también puede tener un proceso en su contra? Claro que sí. Primero porque acepta venirse a una jurisdicción extraña. Fíjese usted, ningún juez de La Paz puede venir a administrar justicia al departamento de Santa Cruz.
ninguno de Santa Cruz puede ir a La Paz. Entonces, este proceso, este tribunal es una afrenta que ha venido sufriendo Santa Cruz desde hace 10 años atrás, porque nosotros no podemos consentir como juristas de que venga un juez, podríamos decir extranjero, porque no es del departamento de Santa Cruz, a administrar justicia en Santa Cruz. Igual ocurre con los fiscales. Los fiscales han sido designados para otros departamentos y no para Santa Cruz. Y la Constitución dice que nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por aquellos tribunales existentes al momento del hecho. ¿Y en qué quedan las declaraciones, las acusaciones que virtieron las jueces ciudadanas que finalmente se retiraron del tribunal? Todo queda nulo. Todo es nulo. Pero ellas denunciaron que fueron presionadas, ¿también se toman acciones sobre eso? Claro que sí, eso puede ser objeto de otra investigación y puede ser objeto de responsabilidades también, porque sabemos que este caso fue armado, empieza con un ajusticiamiento extrajudicial. Bueno, que nunca haya ajusticiamiento judicial en Bolivia porque no existe la pena de muerte, solamente la pena máxima es de 30 años. Y ahí empieza todo esto, ¿con qué finalidad? Con la finalidad de extorsionar gente en Santa Cruz, con la finalidad de perseguir personas inocentes en Santa Cruz y acallar la voz del pueblo. No se olvide usted que el anterior gobierno nos gobernó bajo 3 elementos principales, colocando funcionarios mediocres, sumisos y obedientes. Inclusive en una oportunidad el presidente dijo que lo hagan los abogados y háganlo ustedes y que los abogados lo arreglen. Eso era cabalmente porque se gobernó con funcionarios mediocres, sumisos y obedientes, es decir, hacer y el otro hacía. Por eso es que nuestra justicia está como está y por eso es que han sucedido estos hechos tan lamentables en Santa Cruz como es el caso de terrorismo. El retiro de la denuncia fiscal y antes del Ministerio de Gobierno implica un sobreseimiento, ese es el término correcto, es decir, las personas acusadas durante estos 10 años encarceladas o exiliadas quedarán sin ningún tipo de antecedentes. No es sobreseimiento, ¿Cómo se llama conclusión extraordinaria del proceso. Ya. Es una figura que cuando el Ministerio Público puede retirar su acusación hasta antes de la sentencia, dice la ley. Entonces, es lo que ha hecho el Ministerio de Gobierno. ¿Qué es lo que ha hecho el Ministerio de Gobierno? Se ha dado cuenta que no puede el Ministerio de Gobierno ser cómplice o parte de este hecho y como las víctimas pueden activar la justicia jurisdiccional boliviana o internacional para buscar el resarcimiento de los daños que se le ha ocasionado, ha dicho, no señores, nosotros no reconocemos los delitos, sabemos que esto ha sido armado y sabemos cuál ha sido su final y no queremos ser parte de los responsables. Entonces, ahora, el retiro de la acusación por parte de la víctima y del Ministerio Público es una forma extraordinaria de la conclusión del proceso, no es sobreseimiento. Ya, entonces, y es una de las formas de extinción de la causa. Entonces, por eso es que el juez hoy día, si se retira la acusación, tiene que dictar una resolución inmediatamente dejando sin efecto todo el proceso y las medidas jurisdiccionales. Si no lo hiciera. Si no lo hiciera, él es el 5º denunciado que va a tener el Colegio de Abogados por incumplimiento de deberes, por persecución indebida, etcétera, etcétera. Bien, nos mantendremos atentos entonces a la audiencia que ha sido programada para esta mañana, la que se suspendió ayer. Muchísimas gracias, doctor, por la entrevista. Continuamos con más.